¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gusto en saludarlos y gracias por estar con nosotros aquí a fondo. Hoy vamos a hablar de una pregunta que seguramente usted y todos nos hemos hecho. ¿Es mucho el dinero que reciben los partidos políticos? ¿Es realmente un exceso? ¿O realmente están bien? ¿Usted qué opina? Le vamos a agradecer que juntos hagamos este programa. Aquí tenemos especialistas de primer nivel que nos van a explicar qué es esto del dinero en la vida pública de nuestro país. En un momento, comenzamos. A fondo, con Eduardo Campos. Gracias por estar con nosotros y como le decía hace un instante, el tema es el dinero en los partidos políticos y precisamente debemos seguir sosteniendo a los partidos políticos bajo las circunstancias que están, con los resultados que hemos tenido. ¿Usted qué opina? ¿Qué cree? ¿Cómo ve este asunto? Y mire, en un segundo bloque vamos a hablar precisamente de un posible recorte a los partidos y ¿realmente esto significa su desaparición? ¿Ya están en el abismo? Lo vamos a ver y va a conocer usted las sorpresas que esto nos depara. Finalmente, antes de concluir, vamos a hablar del negocio de los partidos políticos. Se habla mucho de que son grandes negocios estos de tener y crear y vivir de los partidos políticos. Lo analizaremos. Y finalmente, ¿quién se va y quién se queda con estos recursos que tanto se ha hablado que necesitan los grupos políticos? En un momento iniciamos aquí, ya directamente en nuestra mesa de debate. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya aquí estábamos en el tema antes de entrar con ustedes en casa. Y mire, como le decía hace un instante, el dinero en los partidos políticos siempre se ha hablado de que es mucho y a veces es excesivo. Y hoy ya han dicho de nueva cuenta, que también tenemos que decirlo, que no, que va a haber una reducción. ¿Qué es esto? Este enjambre de palabras que parece ser que no nos están dando un rumbo muy claro. Hoy lo vamos a tratar de desmenuzar en esta mesa. Tengo el gusto de que me acompañe primeramente, y le doy las gracias a María Marván, una estudiosa, conocedora, que no necesita presentación. María, muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Un gusto compartir con ustedes la mesa. Gracias. Tenemos aquí a la izquierda a Juan Pablo Adame, él es secretario técnico del Partido de Acción Nacional en el Senado. Juan Pablo, gracias por venir. Un placer y gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Y bueno, Paul Hospital es en este momento presidente del Instituto Reyes Heroles del Partido Revolucionario Institucional. Paul, bienvenido, gracias por estar de nueva cuenta aquí. Encantado de estar con ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Y hoy es justamente el aniversario luctuoso de Jesús Reyes Heroles, que también vio mucho por la participación de los partidos minoritarios en el 77. Sin duda, sin duda. Pero señores, yo les pregunto y les pongo de entrada, 5,000 millones de pesos para los partidos políticos en este momento, ¿es poco o es mucho? A ver, a mí me gustaría irme un pasito atrás. Venga. Antes de decir si 5,000 millones de pesos son muchos o son pocos. Desde luego a nuestro público lo vamos a convencer muy fácil de que es muchísimo, entre otras cosas porque la gran mayoría no los hemos visto juntos, vaya, ni siquiera en nada, ¿sí? Yo creo que hay dos cosas de las que hay que partir. La primera, el discurso antipartidos político es muy popular y milita en contra de la democracia. Me parece fundamental. No existe democracia del siglo XXI que no tenga partidos. Y mientras los partidos políticos sean más fuertes, tenemos la posibilidad, no es una cuestión automática, de tener una mejor democracia. Segundo, desde que la humanidad es humanidad, ha hecho política. Y desde que se hace política, la política se hace con dinero o con poder económico. Entonces deberíamos de tener un discurso menos moralista y más realista, ¿sí? Se puede bajar el presupuesto público que se les da a los partidos políticos. Sí se puede. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Y yo creo que así es como tendríamos que analizarlo. Y si bajamos el presupuesto público, entonces, ¿qué vamos a hacer con el presupuesto privado? Te comentaba, Eduardo, México es el único país
en el mundo que restringe, como se restringe en México, el financiamiento privado. Es más, el financiamiento público es de alguna manera ajeno a la democracia. Es algo nuevo que sucedió en el siglo XX que antes no sucedía. Pero parece ser fundamental hoy en día. Hoy es fundamental. Y en México no habría habido transición a la democracia si no se hubieran fondeado los partidos políticos de oposición en condiciones mínimas de equidad, cosa que no sucedía, porque el PRI, y lo tendremos que admitir, tenía una serie de vasos comunicantes entre el dinero del gobierno y el dinero del partido, donde no había distinción. Entonces no había manera de competir precisamente por eso. ¿Qué pasa con la reforma electoral de 96? Que Ernesto Zedillo, que yo creo que es el gran héroe de la democracia no reconocido, dice, vamos a hacer financiamientos mucho más parejos para que realmente haya posibilidad de competencia. Y ahí inicia un periodo o un capítulo muy distinto de nuestro proceso de transición a la democracia. Te pregunto, en Acción Nacional, pues van a sufrir sin duda alguna con menos dinero, ¿no? Pues mira, durante muchos años, de hecho desde el nacimiento del partido, empezamos siendo oposición. ¿Por qué? Como ya lo comentaba María Marván, el partido Estado, que surge así el PRI, y que durante 70 años tuvimos un partido político que parecía más bien como una dependencia del gobierno. ¿Para qué? Para hacer elecciones, organizar las elecciones y ganar las elecciones poniendo cualquier candidato. El PAN surgió como oposición y surgió como opción frente a esa realidad que teníamos. Entonces, la historia la conocemos. Es una historia en donde el dinero público llega pues ya en estas últimas etapas. ¿Por qué? Porque si los partidos se fondean a partir de dinero público y tienen esta utilidad del dinero para poder promover sus actividades, para formar cuadros, para tener más militancia, entonces podemos encontrar la utilidad de los partidos políticos. Porque hay que también diferenciar las dos etapas. Hay una etapa en donde estamos en elecciones, en donde hay campañas, en donde se gasta el dinero pues, para muchas cosas que hoy son criticables y que de hecho ya se han venido restringiendo en la propia ley, como puede ser la propaganda. Pero hay un periodo que no es el electoral, que no es el de la campaña, que es en donde la vida de los partidos en el día a día tiene razón de ser. Yo no concibo en este momento un país como el nuestro, en donde los partidos políticos, con la pluralidad que existe en el mosaico que tenemos en el país, pues esté sin dinero público. ¿Por qué? Porque sí se requiere de ese dinero para poder tener la vida diaria de los partidos. Coincidiendo, y ya ha habido algunas iniciativas, y con esto cierro, del Partido Acción Nacional, para que se dé también el financiamiento privado. ¿Por qué? Porque ese es un buen esquema en el cual podemos encontrar una utilidad, un financiamiento y una fiscalización de los recursos. Pero ya hay propuesta concreta, Paul, de Tatiana Cloutier y de Mario Delgado, de que se reduzca en 50% el financiamiento de los partidos políticos. Ustedes, si se logra esto, si concretiza esto, pues les ven muy mal. Sí, bueno, nos iríamos a la mitad. A ver, es una propuesta altamente populista, es decir, altamente popular. Salir a la calle y decir vamos a reducir a la mitad lo que le estamos dando hoy a los partidos políticos, que implica tantas clínicas, tantos hospitales, tantas escuelas. Es decir, este populismo absoluto de decir la mitad para todos, ahora que les conviene, cuando ellos tienen cerca de 1.800 millones de pesos anuales para ejercer en el partido político Morena. Entonces, me parece que la discusión debe de ser mucho más de fondo, como la plantea aquí la doctora. Metamos el tema del financiamiento privado. Discutamos cuánto financiamiento privado pueden tener los partidos políticos, los métodos de fiscalización y de transparentar estos recursos que puedan ingresar a los partidos y para qué van dirigidos todos ellos. Juan Pablo decía generación de cuadros, el tema de los militantes. Y entonces mi pregunta es, por ejemplo, en la ley de los partidos políticos se debe de destinar, por poner un ejemplo, el 5% del recurso público para la formación de mujeres, el empoderamiento de las mujeres, el adelanto de las mujeres en política. Entonces su propuesta es reducir eso también al 2.5
Es 3, ¿no? Es 3%. Es 3%. Perdóname, Hoy está 3% para 3%. mujeres y Sí. 2% para capacitación en general. Entonces, a las mujeres que ahora les vamos a destinar solamente el 1.5%, cuando hoy, por ley, todos los partidos políticos deben de generar pues la mitad de sus candidaturas para mujeres en términos igualitarios, horizontales, verticales. Entonces, habría que rediseñar todo el modelo de financiamiento de los partidos, no solamente lanzar una propuesta popular en donde se diga a partir del próximo año, porque el presupuesto de este año ya está aprobado, pero a partir del próximo año 2020 el presupuesto de egresos será la mitad y así parejo. Me parece que es un tema para ganar un aplauso fácil, no meterse al fondo de la situación que viven los partidos y de analizar un poco qué sucede en el resto del mundo. Cómo se financian los partidos políticos en el resto del mundo y entonces tener una discusión mucho más seria. A ver, yo creo que hay que primero reconocer que los partidos nacieron financiados de manera privada. Lo que es nuevo en la política es el financiamiento público. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy significativo los primeros países europeos, porque el primero fue Uruguay en 1934. Pero los primeros países que aceptaron el financiamiento después del público, 45. después del 45, fueron Alemania e Italia. ¿Por qué? Porque tenían que reconstruir un sistema de partidos después del desastre que había dejado el nazismo y el fascismo. Y entonces se dijo, es una política de Estado tener pluralismo partidista. Partiendo de eso, hay que reconocer que a la hora que los partidos se durmieron en sus laureles, y el PAN es un muy buen ejemplo, para no conseguir o no tener la obligación de conseguir financiamiento privado, se ha hecho sin lugar a dudas, se ha desligado de la sociedad, inclusive de sus propios militantes. No los voy a poner en la picota a mis compañeros de mesa. No, le entramos, pero con honestidad habría que ver cuántos de sus militantes realmente están pagando cuotas y están dispuestos a decir, yo milito en este partido porque tengo un convencimiento y del salario que tengo, de la fortuna que tengo, del dinero que gano, estoy dispuesto a ponerle una parte porque es mi convicción. Yo creo que la gente que no le pone dinero a lo que cree, difícilmente cree en eso. Pero hay que ser honestos. Les pregunto, en este país, ¿no es la política, el hacer política, una actividad a veces hasta un poco fuera de sin razón, en el sentido de que no hay sustento? Eduardo, el padrón que ustedes tienen ha sido muy manoseado y ha habido muchas discusiones. El padrón del PRI dicen que ahora van a votar para 6 elegir, millones, pero ya imagínate. no saben si son 6 o ya entró el recorte y van a ser 3. O si van a tener más militantes que votos. ¿Qué votos? ¿Qué fue lo que les pasó? Ha habido muchas cosas. A ver. No nos pasó eso, cerca. porque A ver, veníamos por de 6,5 millones, pero efectivamente nadie paga. A ver, acabo de ir a Madrid, me reuní con el PP, el Partido Popular, con el PSOE también, que es el más similar al PRI. Ya no estás presumiendo Y cuando tus yo viajes, les decía, oye, tenemos 6,5 millones de militantes, su primera respuesta fue, wow, ¿cuánto ¿Y por qué financiamiento perdieron? tienen? Claro. No, su pregunta fue económica. Fue, oye, ¿y entonces con cuánto recurso cuentan? Le digo, no, lo que nos dé el INE, bueno, a través de la autoridad electoral. Me dice, ¿cómo? El militante no paga, es decir, no entendían cómo pudiéramos tener un militante, es decir, categorizar al militante sin que pague. Les dije, no, en México los partidos políticos te entregan una credencial y con eso tú te haces militante del partido. En España al menos, para que tú tengas la calidad de militante tienes que pagar una cuota mensual. Un minuto antes de irnos al rapidísimo. El PAN como partido de cuadros, a diferencia de entregar una credencial nada más, pasaba por todo un proceso de formación antes de que fueras militante. Pasaba. Y eso era, tío, es que en la crítica que hacía María tiene mucha razón. O sea, se ha desvalorizado la formación del militante y la posición del militante para la toma de decisiones dentro del partido y en su comunidad para que pueda ser un referente que pueda ser después votado. Allí está la crisis. Una pausa, regresamos. ¿Va a aprobarse aparentemente esta reducción a los partidos políticos? Yo creo de verdad que tenemos que pensarlo mucho más en serio, sobre todo en el momento histórico que estamos. A México nos costó muchísimo lograr un sistema pluripartidista en el que hubiera competencia. Y hay que reconocer, sin el financiamiento público no se habría logrado.
No es casual que Pero no está en crisis el sistema de partidos políticos, María. y porque está en crisis, entonces vamos a ahorcarlo. O sea, claro que está en crisis el sistema de los partidos y tiene que ver con la distancia de las cúpulas de los partidos con la militancia, con la forma tan sencilla en la que se han desentendido de mantener a sus propios partidos, la falta con el de desprestigio representatividad de la política, con las concertaciones, con la dificultad de hacer una política de masas, pero al mismo tiempo de cuadros, en donde 500 personas representen a 120 millones de habitantes. Y se van a dormir después. Eso no lo vamos a negar, ¿sí? Pero en este momento, en el que Morena ganó todo lo que ganó en el 2018, y siendo honestos intelectualmente, esta es una propuesta de Morena anterior a haber ganado. No podríamos decir, lo hizo a partir del 2 de julio. No es cierto, ¿sí? Me parece sumamente peligroso el reducirlo como lo están planteando. Porque necesariamente, aunque no le metan dinero del presupuesto público al partido, los recursos ideológicos, imaginarios, de poder que da el estar en el poder, van a funcionar a favor de Morena. Si secas a los demás partidos, lo que estamos haciendo es ver, ya no sé si es el primero o segundo capítulo, ahorita digo cuál es mi duda, de la reconformación de un sistema de partido hegemónico. Y ya tuvimos suficiente. ¿Cuál es el otro capítulo? Que no sé si es el primero o el segundo, la revocación de mandato. Entonces, la verdad es que sí es un momento muy peligroso. Sí. ¿Queremos reducir el presupuesto a los partidos políticos? Yo creo que por lo menos tendríamos que acompañarlo de dos reformas que vienen junto. La primera, liberalizar el límite de 10% de financiamiento privado. No les puedes reducir el presupuesto a la mitad y decirles, y solo el 10% puede ser privado, donde por cierto se incluyen las cuotas de los militantes. No puedes. La segunda es, ¿por qué no rediscutimos la fórmula de el 30% parejo y 70% con respecto a la votación electoral? Si realmente lo que quiere Morena no es reconstituir un sistema de partido hegemónico, vámonos a 50-50. O 70-30 al revés. Ajá, 70 igualitario y 30 de premio por lo que ganaste en las elecciones. Esa fórmula de 70-30 está escrita en piedra en México y ningún partido se atreve a tocarla. Y no tengo idea por qué. Ojalá aquí me ilustren los compañeros de mesa. A ver, hay dos asuntos fundamentales a tratar en esta discusión de la reducción del dinero a los partidos políticos. Y la primera es, y son asuntos públicos que están mediáticamente en este momento, y es cómo revive el PES, el Partido Encuentro Social, o sea, que va de nuevo, o que el planteamiento del tribunal, por lo menos del magistrado, es que sí esté en la boleta en el 2021. ¿Por qué? Porque dice él, el PES, por el número de legisladores que tiene, ya alcanza al 3%. Pero la ley es muy clara. No tienes que tener ninguno 3%. De los tres. Ni diputados, ni senadores, ni presidenciales. Y además es una lectura tramposa. Claro, y esta reforma se hizo en el 2013. Muy tramposa, que la Constitución no da para interpretación. Exactamente. Muy tramposa. No hay para interpretación, pero pasó del 2 al 3%. Y pasó del 2 al 3% por una discusión que se había dado previamente del desprestigio de los partidos políticos. ¿Partidos políticos como cuáles? En este momento vemos al Verde, por ejemplo, que antes estaba coaligado con el PRI, que eran primos hermanos prácticamente, y que ahora va coaligado con Morena en Quintana Roo, y que van a las elecciones. Entonces, nuestro hermano chiquito, ¿no? Los partidos satélites es una discusión que está ahí, pero que no podemos, como dice la doctora, castigar al sistema de partidos por las malas prácticas que se han tenido en algunos partidos o en todos los partidos en cierta medida. Pero es que desafortunadamente la clase política en este país, de los partidos políticos en particular, parece ser cortada con la misma tijera. Sí, y hay un desprestigio absoluto para los partidos políticos en general. En general. Morena es un partido político también, pero se vende como un gran movimiento, un colectivo social, con otra narrativa cultural, pero es un partido político que recibe hoy 1.800 millones de pesos. De hecho, sí, aunque de forma
Tomando, Pues ellos dijeron que no. Tomando lo que, No, lo es que un dice la partido. doctora. Sí, Es un partido. Con todas las de la ley. Solicitó su registro como partido. Pero como, Que no, nos no quiere- como ah, partido, claro. como movimiento. No, sí, es un Siguió partido. la ley de los partidos Ah, sí. políticos y tiene derecho a tener dinero porque es un partido Jugó en el político. terreno de llegar Si a se ser. llama movimiento, si se llama Huachisnever, le podemos llamar como queramos. Puede ser partido político Huachisnever, exacto. Como O el sea, Movimiento Ciudadano Pero también, siguió pero toda no la deja de ser ruta para partido. ser un partido político. Y si no fuera partido, no tendría registro. El recurso. Punto. Pero Y no también podría- tiene fallas claro. Morena, ¿eh? O sea, recordemos Claro. lo último que pasó con el terremoto, o sea, con el fideicomiso que se hizo. O sea, porque si hacemos una crítica a los partidos y a sus acciones, recordemos la última del fideicomiso del terremoto, en donde se triangularon recursos públicos y acabaron quién sabe en dónde. Entonces, En movilizadores, Morena ¿no? y el resto Ahí de los estaba partidos comprobado. sí abona al desprestigio de los partidos, pero no por eso los tenemos que crucificar a todos y secarlos. No hay tomar- democracia sin partidos. Hagámosle como No hay querramos. democracia. Y tomar Gracias, tiempo y circunstancia. Decía la doctora algo muy importante, el momento histórico que está viviendo México. No podemos perder de vista tiempo y circunstancia. Yo hablaba de la reforma el político-electoral del 77, que ahí yo creo que el héroe de la democracia mexicana es Jesús Reyes Claro. Heroles. Ya después a lo mejor Cedillo Y es la colabora y primera contribuye. vez que se reconoce Pero ¿qué que pasa? necesitamos a los partidos Exacto. políticos. Para La todos los que nos primera. ven, ¿qué pasaba en ese momento histórico de México? A ver, había un hartazgo por el partido hegemónico, no había forma de competir, no había forma de Ustedes ganar. eligían por dedazo, No había, digo, bueno, o sea, no no digas es así, usted, yo pero no es había que- nacido, pero efectivamente la historia de pero el México PRI. ahí está. Y en el 77, y llegamos a un punto donde inclusive hubo candidato único a la presidencia de la República, es decir, Tan ya los cínico partidos... como para decir que con Ajá. que votara su mamá era Así es. suficiente Así para es. ser Exacto. presidente. El entonces Pero candidato además dice, fue el presidente. que ¿no? vote, Además, que no vote había mi más. mamá por mí, con eso llego. Entonces, imaginen cómo estaba agotado completamente ese modelo del partido hegemónico y viene Jesús Reyes Heroles con muchos otros ilustres mexicanos y ponen dentro de varias cosas que tienen que ver hoy en día. Primero, la representación proporcional, es decir, los plurinominales, los famosos pluris que hoy como que a nadie le gustan, pero que en su momento era una exigencia No, pero que social son necesarios. que hubiera, Hoy pero sobre todo en siguen su siendo momento era una necesarios. exigencia social que hubiera voces de la oposición dentro de las cámaras, que no hubiera una sola voz oficial que venía, ojo, del Ejecutivo, del presidente. Se pasaba al club de amigos, que le llamaban, que era la Cámara de Diputados, y todo se aprobaba. Sucede un poco lo mismo ahora. No, bueno, pero espérame Entonces, un poco, no un poco, no, perdóname pero que por te eso hay que interrumpa. tener tiempo y circunstancia. 500 hombres más 128 de la otra Cámara, 628 representan a 120, como decía Así es. María, de veras representan a 120. Tú conoces quién es tu diputado. ¿Y cuál es la y tu diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo hoy en día? Es decir, hay una agenda muy clara y un peso del Ejecutivo sobre el Legislativo. Aquí no hay pesos y contrapesos como en otros países, particularmente en Estados Unidos. Entonces, entendiendo el tiempo y circunstancia que estamos viviendo en México, sí, hay una crisis de los partidos políticos, pero suscribo lo que dice la doctora, no lo ahorques, no los termines de matar. Vas a reducirla al 50%, van a desaparecer la mitad de los que están hoy y este gran partido hegemónico va a ser el de más presupuesto, el de más tiempo en radio y televisión, el de más presupuesto para las campañas. A ver, digo, por Dios. Y con López Obrador en la boleta en el 21, Estamos en ¿no? el abismo de estos partidos, están parados ya en el abismo, María, si se aprueba esta ley. A ver, yo creo que sí estamos en un momento crítico y creo que tenemos que defender la democracia y los partidos. Yo sé que no es popular, yo nunca he militado en ningún partido, ninguno me gusta y me gustan todos. Creo que tenemos reglas muy tramposas, por ejemplo, las reglas de las coaliciones. ¿Por qué el PES logra tantos diputados y está por encima del 3%? Porque su por alianza. las trampas que le Claro, hicieron o sea, a la ley. Por Dios, por una las trampa a la ley, trampas así es. que Un le fraude a la hicieron ley. a la ley. Es un fraude a la ley. Sí. La reforma electoral de 2007 dijo la decisión de que sobreviva o no un partido tiene que ser de los ciudadanos. Y por eso no va a depender del acuerdo de cúpulas en la coalición, sino de que el ciudadano tache o no tache, conscientemente o pagado como querramos, el símbolo de los partidos que quiere que sobrevivan. Los mexicanos no tacharon el símbolo del PES. No tienen 3% de mexicanos que crean que son una opción que vale la pena defender. Y tratar de hacer cualquier otra interpretación es torcer la Constitución. Tienen 3% en la Cámara con muchas
cosas muy extrañas. Muy raro. Sí, pero la ley no dice Pero la es ley lo que no tengas en la dice- cámara. La ley no dice voltea a ver a la cámara, voltea a ver a los Claro. votos que tuvieron. Si en alguna entidad de la República lograron 3%, sálvalos. No, no, no. O si La gobiernan ley Morelos. dice- o si gobiernan Morelos. La ley dice 3% en cualquiera de las De tres las tres elecciones elecciones, federales no hay más. y no llegó. Diputados, senadores y Lo presidentes. demás es política barata. ¿Sí? También hay que decirle a nuestro público, porque a veces se confunde, hoy como tenemos la ley de financiamiento, si tenemos 9 partidos, 8 partidos o 25 partidos, nos cuesta exactamente Es la lo misma mismo, bolsa. La misma es la bolsa. misma bolsa la que se No divide. crece, claro. Entonces no es cierto que cada partido nuevo nos cuesta más. Vamos a tener que hacer una pausa. Les hago una pregunta cerrada, ya me contestó María. Pregunta cerrada. ¿Están de aprobarse esta ley los partidos en el abismo? Sí, Paul, No del todo. no del todo. Bueno, así como Usted está. Hay sí. optimistas. usted juzgue. Así como En está, un sí. momento Es mi regresamos. problema de vida, soy muy Permíteme que regresamos ahorita ya del Eso está corte. bueno. Les hago Sí, una es pregunta. Se ha mencionado mucho que tenemos dos figuras muy destacadas en este país dentro de los partidos políticos, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, el PT, que pues parece ser que dicen que son dos grandes negocios. Pues mira, ahí está el Partido Verde que yo lo mencionaba, pues ahora está coaligado con Morena, cuando antes era primo hermano del PRI. Y como del antes PAN. estuvo en el PAN. Con Fox, ¿no? En el, Jalaron. o sea, en el 2000 estuvo con Fox. Entonces, es un Son partido buenos apostadores, sanguijuela, algunos. es un partido sanguijuela que ha estado pegado al partido que va a gobernar. buenos oportunistas. Y con sus diputados y senadores, pues ahí hacen un intercambio Me voy de al votos mejor postor a con cambio estos de partidos, y, son las- y el PT, que también se revivió en el 2015. En el 2015 había perdido el registro Si del no- PT. La gente no había votado La por elección él. Y se extraordinaria revivió de en Aguascalientes no hubiera pa- Y, perdido. fue y para eso lo para revivió el rescatarlo. PRI, así es, que después pues, le dio la vuelta con Morena y demás. Entonces, sí se ha dado pues, una corrupción, una forma de vida también dentro de los partidos políticos, porque aquí estamos hablando de lo nacional, pero habría que irnos a lo local en cada bueno, uno de los estados y en cada uno de los partidos. Aquí no quiero salvar nada más al mío, porque no. sí tengo que decir que se ha hecho una forma de vida y esa forma de vida no está ligada necesariamente al bien común, sino al bien familiar. Pero ya no son todos los partidos grandes negocios, ¿verdad, Paul? No, bueno, pero estoy de acuerdo con la tesis que sostiene aquí Juan. Hay quien lo ha usado como un negocio familiar o personal. Al final del día, recurso público, por ejemplo, para hacer todo tipo de contrataciones y cuestiones, pues ellos no tienen que licitar de manera pública, hacen puras... Ni siquiera llega al término Ni de adjudicación adjudicación. directa, sino que Se lo paso al compadre y ya. tan contratan fácil. a quien quieran, compran lo que quieran. Al precio que quieran. Sí. Por eso tendríamos que discutir a fondo, como en esta mesa, Exacto. esta reforma a los partidos políticos. O sea, metámoslos en la misma caja, puede ser porque es un dinero público, recurso A final de público, cuentas, es que es lo del más erario, importante. que lo pagan los que nos están viendo, pero que ya adentro se puede manejar pues, de todo tipo de cuestiones familiares, personales, de negocio. Entonces, metámoslo como metimos a muchos otros organismos. Por ejemplo, los grupos parlamentarios donde hoy trabaja Juan Pablo, antes no estaban sujetos a la ley de transparencia, hoy lo están. ¿Por qué? Porque reciben recurso público los grupos parlamentarios de las cámaras y hoy están sujetos a transparentar en qué y cómo se lo gastan. A ver, los partidos sí están sujetos a la ley de transparencia, ¿eh? Pero de Y hecho es adjudicaciones, los- licitaciones. esa es otra cosa, esa es ley de adquisiciones, esa es otra ley. ¿sí? Pero el INE sí los Si circunscribe. hay una fiscalización. Sí lo circunscribe. Y insisto, nadie puede negar que hay negocios familiares en todos los partidos. En unos son más cínicos, en otros un poco menos, ¿sí? El nivel de burocracia que han contratado, antes la gente no vivía, los partidos no vivían de burocracia. Yo creo que ni el presidente del partido, ¿por cuántos años el presidente del Partido Acción Nacional tenía su despacho? Porque además normalmente Todos eran abogados. Todos abogados. Sí. Si nosotros vemos a partir de 77, pero mucho más a partir de 96, y se puede hacer el estudio, la cantidad de personas que viven empleadas de tiempo completo del partido, los bienes inmuebles que han comprado o de los que gozan, ya bien sea por renta o lo que sea, es inversamente proporcional al trabajo voluntario de los militantes, ya no digamos a las cuotas en pesos y centavos. Entonces, sí tenemos un problema, hay que reconocerlo. Pero yo insisto, si matamos a los partidos políticos,
vamos a estar en una situación política en la que no me gustaría vivir yo, ni que mis hijos, ni que mis nietas vivieran, ¿eh? De verdad no me gustaría. ¿El nuevo partido hegemónico del siglo XXI? El nuevo partido El hegemónico. nuevo PRI Claro, del siglo XXI. claro. El viejo Porque PRI, además ya ¿no? les Esa es la quitó el discusión. espectro ideológico. Entonces, ¿qué es Morena? ¿En dónde está? ¿En la derecha? ¿En la izquierda? En el Porque PRI de esa los es otra. O sea, 70s. la clasificación de los partidos, porque el ciudadano tiene que ver, yo voto por un partido no por el spot que me presenten, yo voto por un partido por la ideología que representa, por el programa. O sea, eso en el mundo ideal. En verdad, Eso en el claro, mundo ideal. claro. Pero hacia ahí tendríamos que ir, porque hoy Morena no lo identificamos en dónde está. Tenemos unos senadores que están a favor de la vida, otros que están a favor del aborto, y no se alcanza a identificar. Pero el nadie espectro votó por el ideológico. programa de acción de Morena. Votaron por un hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador y se llevó a las cámaras de Otra diputados y vez, como senadores. en todo el mundo, Personalismo contra partidismo. desde que la tenemos. televisión entró a las campañas, la verdad es que los candidatos se venden como refrescos o como papitas. Y las no voy a redes decir, sociales todavía pues los sí, han claro. potencializado más este Con fenómeno. las redes sociales, además, con una gran capacidad de polarización y de insulto que no habíamos visto, ¿eh? Sí, Saca sin lo duda. peor de nosotros. Las redes Sin duda. sociales pueden tirar gobiernos, pero no han hecho ninguno. Pueden tirar gobiernos Bueno, y no han lo hecho. tuvimos en la Sin primavera duda. árabe. Y yo creo que ese ¿Y discurso... qué reconstruyeron las redes sociales? Nada. Nada. Porque además el discurso antidemocrático, más anárquico, más antipartidos, lo encontramos en las redes sociales. Y hoy decir una opinión antipopular, ¿no? Como puede ser lo que estamos debatiendo en esta mesa, pues entonces en las redes te queman. Pero yo sí creo que en este tipo de mesas tendríamos que afirmar lo que creemos. Y yo te puedo decir que hay algunos asuntos en la agenda pública que vale la pena afirmarlos y defenderlos. La primera es la inmunidad parlamentaria, que es mal conocida como el fuero. ¿Por qué? Porque sí se tiene que defender que las personas que piensan distinto al gobierno puedan decirlo y hasta que no cause sentencia ejecutoria ya te puedan meter al bote si hiciste algo indebido. Y el mismo presidente, ¿eh? Así es, O sea, y el mismo quitarle el foro presidente. al presidente es abrir la puerta a la inestabilidad política. Totalmente. O sea, Como No. dice el actual presidente, empezar de arriba hacia abajo. Exacto. Barrer la escarra. Dos, los partidos políticos, su necesidad y su utilidad, también defenderlos, y ante estas iniciativas muy populares como reducir el 50%, pues tendríamos que ir a un estudio distinto. Tres, los pluris. Tienen que existir los pluris. Y cuatro, la revocación de mandato no puede ser en el mismo tiempo que la elección federal, ni No debe haber promocionarse revocación de mandato. con recursos públicos. A ver, sí, no debe pero haber revocación de A mandato. ver, qué Yo bueno que creo que ponen sí Los ese puede tema. países que lo han puesto han ido a la inestabilidad política. Volteamos a ver América Latina antes de cometer ese error, ¿eh? Volteamos a ver qué está pasando con los presidentes municipales todo lo ha en ganado Perú. Venezuela. Volteemos a ver qué Ecuador, está Bolivia, pasando con los Venezuela empezaron presidentes con revocación municipales. y terminaron con reelección. Claro, Los no. tres. sí. Y los presidentes municipales en Perú no se fueron al presidente por precaución y no hay presidente municipal que dure más de un año. A todos los Pero hoy quitan. el ¿Qué presidente en la programa mañana puedes firmó tener? su carta de Pero que no además- se va a Bueno, reelegir. también- Bueno, hoy en la Oye, mañana lo perdóname, dijo, a ver, lo no, hizo el no, presidente hoy en su conferencia. Perdóname, mañanera. Eduardo, Pero- pero ¿cuántas cosas ha dicho el A ver, presidente que no se han cumplido en 100 yo días? Vamos a suponer, yo doy el Eduardo, mensaje. vamos a suponer Sí, que lo no oímos. se va a reelegir. Partamos de creerle, partamos de la Correcto. buena fe porque somos optimistas. ¿Qué No, no, no en pasa? todo, ¿eh? No en ¿Qué todo. pasa si pierde? O sea, La la inestabilidad inestabilidad política. en la que entramos, quién entra, cómo entra, quién lo decide. la polarización en el país está haciendo- O sea, tenemos de verdad como un orgullo nacional, con partido hegemónico y todo, desde 34 hasta la fecha. Los presidentes Han han terminado. entrado a través de elecciones y han terminado a los 6 años. Y todos han entregado el poder. Yo me acuerdo de la discusión de que si Y Echeverría no nos lo iba a pasó lo de Que si entregar. lo iba a- Salinas también. Todos. Hasta con todos. Salinas de Gortari se habló de la ¿Por qué reelección. ahora vamos a romper con eso? Porque pensamos que es muy democrático preguntarles a las gentes, ¿quieren que siga? Ya les preguntamos el 1 de julio, ¿quieren a este señor de presidente? Por 6 53% dijo sí por 6 años. Se acabó. Es que el Para candado- eso somos sistema presidencial. Sí. Si no, vámonos a un parlamentario. Y el voto de desconfianza en el Parlamento tiene muchas salvaguardas que primero pasa por el Parlamento y después por la Tránsitos opinión distintos, popular. el que están corriendo hacia un Parlamento. Es una Sí.
sistema de partidos. demagógica. A ver, Eduardo, y qué bueno que pone este tema de revocación sobre la mesa porque es muy polémico y de eso Que se nos está hablando estamos saliendo, hoy. pero bueno, No, no, vamos. Es que voy a regresar lo anoté al como tema. los asuntos que hay que defender. Te voy a ayudar a Pero regresar al es tema. el fondo de la Están necesidad de ligados. tener partidos. Exactamente. Te voy a Sí regresar estamos al en el tema. tema, Eduardo, El sí timing, estamos. Venga. el timing con el que Morena siempre empuja esta propuesta, el 50% de reducción a los partidos políticos, a mí, no me engañan, no es casualidad. Primero lo aventaron públicamente con declaraciones que vamos por la reducción del 50% y después el asunto de la Guardia Nacional. Entonces, un tema tapó a otro y lograron sacar la Guardia Nacional con los cambios que pudo la oposición. Hoy que se está discutiendo la revocación de mandato, vuelven a poner el tema sobre la mesa del 50%. Para mí parece un amague o una amenaza a los partidos opositores de decir, bueno, entonces ayúdame a construir esta iniciativa que me interesa mucho sacar porque ya sabes quién me lo pidió y entonces dejamos en paz el tema de los partidos. Creo que es un tema de amague y de negociación muy básico. Pero hay un candado que la opinión pública merece conocer, porque para que tú puedas quitar al presidente según la propuesta actual de revocación de mandato, hay dice trampita. que debes de sacar el mismo número de sí lo quiero sacar que la elección presidencial. O sea, 30 Entonces más uno. necesitas 30 millones, 30 un voto. millones, 30 millones un Órale. voto para sacarlo. Es que, eso es lo que ahí dice. está la trampa. A ver, ahí está. pero Entonces, ¿por qué es trampa eso, Juan? No es un Porque derecho nunca- del político y no del Pero ciudadano. nunca la elección intermedia supera en participación ciudadana Claro. a la elección presidencial. No, pero, es decir, ojo, No solo no la siempre- supera. Por eso, Normalmente siempre vota. tenemos 60% Sí, en la- para en la la presidencial presidencial. y 40% en la Nunca intermedia. una intermedia va a ni superar a la sacando el presidencial. 100% Pero lo en van a esta lograr. ocasión Entonces, la se trampita- espera que el presidente esté en la no, boleta pero de no nueva importa. cuenta. A ver, Eduardo, Con pero lo cual, entonces con lo nunca cual, la además, intermedia, nunca la intermedia va a generar tantos votos como una elección presidencial. En este caso tú dices, bueno, pero López Obrador estaría, sí, pero es uno. ¿Por qué genera tantos votos? Porque todos los partidos tienen un candidato presidencial. No perdamos eso de vista. Entonces, la trampa de Morena de decir, bueno, se va siempre y cuando tenga más votos en contra de los que tuvo, es comparar peras con manzanas. Aquí estamos hablando de la elección del 2021 y de la elección contra la del 18. de nuevos diputados. O sea, son 500 diputados que tienen que ser electos y que tienen que pasar por una 300. campaña y que tienen que, 300, 200 pluris. Y ese proceso es independiente al del presidente de la República. O sea, no tenemos por qué mezclar. una reforma la tramposa. historia nos ha dado Que otras es lecciones. la primera vez que toda la Cámara va a ir a reelección. Además- es decir, no es casual, ¿eh? O sea, No es sí casual. estamos jugando con la posibilidad de sobrevivencia de un sistema de partidos donde haya competencia y haya democracia. Y estamos jugando con fuego. Yo ya dije, no me milito en ningún partido. Si sus partidos dejan que eso pase, cerramos Se la puerta finí. y nos vamos, ¿eh? O sea, es hacerse el harakiri. Ya oyó usted a María Marván. O sea, Una alían pausa, con Morena. regresamos. Señores, estamos aquí tratando de darle continuidad a esto porque de veras el tema está interesante. Yo les pregunto, a ver, señores, ¿hay opacidad o no en el accionar de los partidos políticos? Cuando vemos ahorita que parece ser que sí el partido desaparece, pero que no, pero recibe, pero ya tiene etiquetados todos los gastos y todo el dinero que les van a dar, ya lo deben. ¿No hay una opacidad realmente en el ejercicio político? Ya, en México, ya lo María? mencionaba anteriormente, María, más que en el ejercicio público, en los partidos sí está muy claro y sí está bien reglamentado cómo entra el dinero y cómo tiene que salir el dinero. O sea, eso ya está, o sea, ya se dio un avance hacia allá. Si queremos perfeccionar Sí, Juan los partidos, Pablo, perdóname, sí pero es tiene que ir hacia allá. La ley en México... No, No, pero si- los si hay comprobantes ante opacidad. el INE y demás, A ver, no, existe. Yo creo que hay que Tenemos. reconocerlo. Si hay opacidad y tú te estabas refiriendo a algo mucho más profundo que solo el dinero, que el dinero importa. O sea, a la hora que los partidos votan como votan, ¿estamos realmente viendo por qué? La verdad tenemos muchas dudas. Si revisamos el sexenio anterior, el Pacto por México, ¿qué triquiñuelas se hicieron para jalar a unos y jalar a otros? Pues se llaman concertaciones, se llaman acuerdos. En lo obscurito, lo que quieras. No son Se tan llama hacer públicos, política, pues. perdón, doctora, pero Ti- el Pacto pero por México tiene fue hacer límites. política. El Pacto por y sentar México en la fue hacer mesa a los dos política. principales partidos opositores. Y además se puso el 2 de públicamente, diciembre ¿eh? para hacer una firma
pública de Compromiso por 11 reformas estructurales. Que salió muy lindo regresó si la no política hubieran a los existido pinos. los moches. Que salió Regresó muy la política a bonito los pinos. si no se hubieran institucionalizado Pero los moches ya estaban desde antes, doctora, también. Claro, los moches. O sea, no nacieron con el Pacto por México. ¿Por qué en México no tuvimos Fíjate cómo brinco yo con el problemas? Pacto por México y tú con los moches, ¿no? No Cada quien tuvimos defiende lo problemas suyo. de gobernabilidad con el gobierno dividido, porque los moches aceitaron las votaciones en la Cámara. Pero, doctora, a qué ver, afirmación desde tan grave. 1997, usted lo conoce, doctora, desde 1997 que la Cámara es plural, ha habido una serie de negociaciones y de política dentro de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para que avancen o se frenen ciertas iniciativas. Unas Voy a poner confesables unas. y otras inconfesables. La reforma energética que puso Felipe Calderón en Por el Dios. 2008, que era necesaria en ese momento, fue bloqueada y no pasó. Pero tuvimos un ejercicio como el del Pacto por México o como otras en donde sí pudieron avanzar los acuerdos. Yo prefiero ese México en donde se tienen que acordar las cosas dentro de la Cámara a uno en donde se te imponga absolutamente todo desde la mañanera. Juan Pablo, pero es desde que no la sé, mañanera. sabemos y lo hemos visto, y María, me gustaría conocer tu punto de vista, donde menos se acuerda después es en las cámaras. Las negociaciones van más allá No de estoy de las acuerdo. grandes negociaciones. Pero eso pasa en todo el mundo Y se también. da entre el Ejecutivo No estoy y de el acuerdo. A ver, Legislativo. perdón. Usted es la experta en investigaciones jurídicas. Ya pasamos al usted. Desde... Hace rato bárbaro. Tú eres era la experta. Desde el 97 que tenemos pluralidad, bueno, que nadie tiene mayoría en las cámaras, se han hecho la mitad de las reformas que tiene nuestra Constitución desde que se hizo. O sea, en 100 años de Constitución, los últimos 20, es decir, con nadie en la mayoría, es cuando más reformas constitucionales se hicieron. Por cierto, en el sexenio de Peña es cuando más reformas se han hecho a la Constitución y nadie tenía Ay, mayoría. ya sales a defender a No, son datos, Juan. Digo, investiganse venir. Entonces son precisamente en la pluralidad en donde se construye, como fue lo de la Guardia Nacional. Venía una propuesta del Ejecutivo Federal que era intransitable. Se sientan los Esa es la partidos de naturalidad, oposición. ¿estás de acuerdo? Lo que y pasó entonces con la crean la Guardia. Guardia Nacional, Digo, no la unanimidad. que sale unánime. Unánime prácticamente. Bueno, faltó una senadora a trabajar y por eso no fue unánime. Pero es precisamente en el consenso, en la pluralidad, donde se construyen las mejores reformas. Y ahí están los datos, del 97 al 2007, al menos, cuando lo revisé, fue cuando más reformas No a es la cierto. Constitución se hicieron. Absolutamente Es real, cierto. en el pluralismo. Y es positivo para el Peña país. y atrasito Calderón. Son Los los dos presidentes que grandes más reformas han reformistas, sí, hecho. claro. Y si queremos partidos y si queremos pluralidad, tiene que haber acuerdos. Lo que yo digo, que por supuesto ellos no pueden aceptar, es que hay de acuerdos a acuerdos. Y hemos tenido de los dos y son muy difíciles de distinguir. ¿Sí? Entonces, también hay que aceptarlo. ¿Sí? ¿Qué triquiñuelas hiciste? Los moches que aquí nos escandalizamos tanto, en Estados Unidos se llaman pork barrel y los tienen estudiados desde principios del Yes, siglo I know. XX. ¿Sí? Y es, yo te doy esto a partir de que Es tú un me cambio, des. es un intercambio. Es un intercambio. Cuando el intercambio rompe lo honorable y pasa a lo no honorable, no es fácil pintar la rayita. no. Pero reconózcanme que hay cosas de las que podemos estar orgullosos y hay cosas de las que preferimos no estar orgullosos. Y por ni Dios. siquiera acordarnos, O sea, ¿eh? Y ni que siquiera ni siquiera acordarnos, acordarnos. Pero ha sido parte del desprestigio que se ha dado a los partidos políticos por el actuar personal de algunos legisladores. Y insisto, y es por un eso no discurso podemos muy criticar lucrativo. a todos O sea, los grupos claro, es un parlamentarios. discurso ganador. No. Es un discurso ganador. El discurso ganador hoy es estar en contra de los partidos políticos, estar en contra del financiamiento a los partidos ¿Qué políticos. quitar los prefieres, moches. partidos políticos o que los niños tengan tratamiento Estancias para el Porque cáncer? además, infantiles. oye, y como- a ver, un Por asunto. Dios. Dicen, no a los moches, ¿no? Sale. Dice Morena, se quitaron los moches de la Cámara de Diputados porque ya no se dan las asignaciones que hacen los diputados. Órale, va. Pero, ¿qué me dicen de esta licitación, invitación, adjudicación prácticamente directa a la refinería de Dos Bocas en Tabasco sin ningún sentido de transparencia? Y ahí no hay corrupción. Ahí hay más corrupción que en la asignación que se hacía en la Cámara de Diputados por parte de los legisladores que daban ahí obras a algunos municipios. Mucho más dinero. Pero la respuesta de Morena es simplona. Te contestan, Yo voy a escoger es a que los yo mejores. soy honesto, Ajá. Como yo no todas sus robo, respuestas. yo no miento y no traiciono al pueblo. Y punto. Y entonces puedo comprar pipas sin adjudicación, Ahorita que estás brincándome hablando toda de- la de- norma, ¿no? Del presidente de Morena. Del presidente No, y sí de es Morena. el presidente de Morena. No, el presidente Porque es y del J. Cole. grupo político. Invitamos a esta mesa
a un representante de Morena, precisamente. Entendemos que sus agendas están muy complicadas. Les agradezco que ustedes se hayan dado espacio para venir y poder poner esto en la mesa. Este es un espacio plural donde todos caben. No tenemos ni filias, pero tampoco tenemos fobias, ¿eh? Esto es una mesa abierta donde ustedes son los que tienen la palabra y ustedes marcan el rumbo. Y yo les pregunto precisamente sobre este rumbo que vamos a seguir. ¿De veras entonces el camino es bajar el 50%, tener menos partidos políticos y ser más transparentes en el manejo de estos dineros, señores? A ver, a mí no me gusta la idea de bajar el 50%. Insisto, si se va a bajar, sí se va a bajar y ya es un grande condicional, tendríamos que rediscutir la fórmula del 70-30 y tendríamos que rediscutir el límite de 10% No los a privado. ¿Ves posible eso, María? La verdad, yo lo que veo es una obcecación muy grande del partido Morena, en donde no se están haciendo cargo de las consecuencias de lo que quieren aprobar. Y me parecería gravísimo matar el sistema de partidos y reconstruir el sistema de partido hegemónico. Yo veo que la propuesta, pues, popularmente avanza, pero legislativamente se va a atorar. O sea, va a haber cambios, va a haber modificaciones. ¿El PAN va a ser un dique en ese sentido? Yo creo que las modificaciones se van a dar no solo por el PAN, sino por el bloque opositor que hasta el momento pues, funcionó en la Guardia Nacional, va a funcionar yo creo que en revocación de mandato, y ahí es en donde está la oportunidad. ¿Para qué? Pues para hacer un realineamiento de los partidos políticos en su naturaleza, en su fin y en su utilidad pública, que creo que es válido tener un ejercicio de parlamento abierto para hablar de estos temas, y entonces sí, que se genere una discusión de cómo se puede reducir, pero al mismo tiempo se puede financiar. Pero así la propuesta como está es un atentado contra la democracia. ¿El PRI está de acuerdo en que haya una reducción en el presupuesto de los partidos políticos? A ver, de esta forma como está planteado, no. Lo que sí me parece es que es un área de oportunidad enorme para construir un nuevo modelo. Lo decía desde el inicio. Parece que Morena avienta este tipo de iniciativas como la Guardia Nacional, como la revocación, sin pies ni cabeza, y entonces se abre a la discusión pública, tanto que hoy tenemos una mesa que está discutiendo el financiamiento de los partidos políticos, y habrá seguramente en la agenda pública muchos temas, muchos expertos, mucha política comparada con otros países, para entonces entender que tal vez pueda ser un buen momento para un cambio de modelo. No esta propuesta populista de en 2020 les llega el 50% menos y a ver cómo le hacen para sobrevivir, sino verdaderamente hacer un cambio de fondo, de modelo, en donde pues medianamente todos los partidos políticos estén de acuerdo en que puede ser que estemos viviendo ya un cambio de época en este hartazgo que hay por los partidos políticos, y este cambio de modelo obligue a los mismos partidos a reencontrarse con la ciudadanía, con la gente, a buscar la aceptación, para buscar a lo mejor el financiamiento privado, para buscar donaciones, para buscar otro tipo de esquemas en donde puedan sobrevivir y salir adelante. Entonces veámoslo como un área de oportunidad en donde se pueda discutir todo. Nos vamos a ir ya, desafortunadamente el programa está por concluir, pero les hago una pregunta final y les pido brevedad para que los tres puedan participar. ¿Ves entonces como una opción de la nueva vida política de este país la reducción del presupuesto de los partidos? Es posible. Es posible. Sí. Paul. Como está planteada, no. María. Yo iría con Paul, y nunca en mi vida había coincidido con un priista en nada. Gracias, doctora. Si lo queremos hacer, tiene que ser haciéndonos cargo de las consecuencias y evitando males mayores de lo que ahorita tenemos. Y como está, la verdad sería un harakiri para la oposición y la reconsolidación de un sistema de partido hegemónico imbatible. Antes de irnos, le quiero dar las gracias a nuestros participantes. Juan Pablo Adame, él es el secretario técnico del Partido de Acción Nacional del Senado. Gracias. Al contrario, gracias, Paul Hospital, Eduardo. presidente del Instituto Reyes Heroles del PRI. Gracias. María Marván, una experta en las lides políticas de este país. Muchas gracias. Académica, no militante. Académica, estudiosa. Que ha estado una vez de acuerdo con el PRI. Y a usted, muchas gracias. Y déjeme hacerle un pequeño comentario. Sería interesante que usted pudiera hablar con su diputado y le dijera, sí quiero reducir el presupuesto del partido o no. Inténtelo. Tenemos que hacer un cambio en este país. Gracias. Hasta la próxima. Estamos aquí a fondo.